La relación entre la mente y el cuerpo no es solo un desafío para la filosofía y la neurociencia, también tiene profundas implicaciones para la inteligencia artificial, IA, y la robótica. A medida que intentamos replicar aspectos de la mente humana en máquinas, enfrentamos preguntas fundamentales sobre cómo esta mente, artificial, puede interactuar con un cuerpo físico, si es que necesita uno. En este video, exploramos cómo las ideas de mente y cuerpo se aplican a la tecnología, los desafíos que enfrentamos para construir sistemas que integren ambas dimensiones, y cómo estas innovaciones están cambiando nuestra comprensión de nosotros mismos. Analizaremos también cómo se ha concebido la relación mente-cuerpo a lo largo del tiempo, desde las teorías dualistas de Descartes hasta las explicaciones neurocientíficas actuales. También abordaremos las implicaciones prácticas de esta conexión, desde la medicina psicosomática hasta los avances en inteligencia artificial que intentan replicar nuestra mente en máquinas. Este viaje nos permitirá comprender mejor no solo quiénes somos, sino también cómo interactúan nuestras dimensiones física y mental y la posibilidad de replicar esas interacciones en una máquina. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado comprender cómo se relacionan la mente y el cuerpo. Esta conexión parece obvia en nuestra experiencia diaria. Pensamos en mover una mano, y esta responde, sentimos ansiedad, y nuestro corazón late más rápido. Sin embargo, cuando tratamos de entender esta relación a fondo, nos enfrentamos a un misterio que ha intrigado a filósofos, científicos y médicos durante siglos. La relación entre la mente y el cuerpo ha sido un tema central en la filosofía y la ciencia desde la antigüedad. Para entenderla, es útil repasar brevemente cómo diferentes pensadores han conceptualizado esta interacción. 1. El dualismo es la idea de que la mente y el cuerpo son entidades distintas que interactúan entre sí. René Descartes, filósofo del siglo XVII, es uno de los principales defensores de esta visión. Según Descartes, el cuerpo es una máquina física, gobernada por leyes mecánicas. La mente, o alma, es una sustancia inmaterial, responsable de la conciencia, el pensamiento y la experiencia subjetiva. Para Descartes, la interacción entre estas dos sustancias ocurría en la glándula pineal, aunque esta idea fue descartada más adelante. Su planteamiento dejó una pregunta clave: ¿cómo puede algo inmaterial, la mente, influir en algo material, el cuerpo? Este problema de la interacción ha sido uno de los desafíos más persistentes en la filosofía. 2. Monismo, una visión unificada. En oposición al dualismo, el monismo sostiene que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino aspectos de una misma realidad. Existen dos formas principales de monismo. Materialismo, todo lo que existe es material, incluida la mente. Según esta perspectiva, la conciencia es un producto de los procesos cerebrales. Idealismo, la realidad material es secundaria, solo la mente, o la conciencia, es fundamental. El materialismo es la base de la ciencia moderna y ha llevado a avances significativos en neurociencia y psicología. Sin embargo, algunos argumentan que no explica completamente nuestra experiencia subjetiva. Hoy en día, muchos investigadores adoptan enfoques interdisciplinarios para comprender la mente y el cuerpo. Teorías como el funcionalismo y el emergentismo sugieren que la mente emerge de las complejas interacciones de las neuronas, mientras que los enfoques en la ciencia cognitiva buscan explicar cómo se generan procesos como la percepción y el pensamiento. Para entender la relación mente-cuerpo, es fundamental explorar el papel del cerebro. El cerebro es el órgano que conecta nuestras experiencias mentales con el mundo físico. El cerebro humano está compuesto por alrededor de 86.000 millones de neuronas, conectadas por trillones de sinapsis. Estas células forman redes que son responsables de todo, desde nuestras emociones hasta nuestras acciones conscientes. Algunas áreas clave del cerebro incluyen: corteza prefrontal, asociada con la toma de decisiones, la planificación y la autorreflexión. Sistema límbico, involucrado en emociones y memoria. Cerebelo, responsable del equilibrio y la coordinación motora. ¿Cómo el cerebro genera la mente? La conciencia y los pensamientos surgen de la actividad cerebral, pero el proceso exacto sigue siendo un misterio. Una analogía útil es pensar en el cerebro como una orquesta. Cada neurona es como un instrumento individual. Las redes neuronales actúan como secciones de la orquesta, cuerdas, vientos, percusión. La mente es como la sinfonía resultante.
un todo mayor que la suma de sus partes. Este enfoque emergentista sugiere que nuestra experiencia subjetiva no puede entenderse completamente al estudiar solo las partes individuales del cerebro. La conexión mente-cuerpo no es solo un concepto abstracto, tiene implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Veamos algunos ejemplos. 1. La respuesta al estrés. Cuando enfrentamos una situación estresante, nuestros pensamientos desencadenan una respuesta física. El cerebro activa el sistema nervioso simpático, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Esto aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de energía, preparando al cuerpo para una lucha o huida. Sin embargo, el estrés crónico puede tener efectos negativos, como problemas cardíacos o inmunitarios, lo que demuestra cómo la mente puede influir en la salud física. 2. Placebo y efecto nocebo. El efecto placebo es un ejemplo poderoso de la influencia de la mente sobre el cuerpo. Si una persona cree que un tratamiento será efectivo, puede experimentar mejoras reales, incluso si el tratamiento no tiene propiedades terapéuticas. Por otro lado, el efecto nocebo ocurre cuando las expectativas negativas conducen a efectos adversos. 3. Meditación y mindfulness. Prácticas como la meditación y el mindfulness demuestran cómo la mente puede influir positivamente en el cuerpo. Estas técnicas han sido asociadas con una reducción del estrés, mejoras en el sistema inmunitario y una mayor resiliencia emocional. La inteligencia artificial, IA, ha tomado inspiración directa del cerebro humano, particularmente en el diseño de redes neuronales artificiales. Estas estructuras imitan cómo las neuronas del cerebro humano procesan información, aunque de manera mucho más simplificada. En el cerebro humano, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas y químicas, creando patrones de actividad que forman pensamientos, recuerdos y decisiones. Las redes neuronales artificiales replican esta estructura mediante nodos, equivalentes a neuronas, y conexiones ponderadas, similares a la sinapsis. Estas redes son la base de tecnologías como el aprendizaje profundo, Deep Learning, que impulsa aplicaciones como el reconocimiento facial y los asistentes de voz. Aunque estas redes logran resultados impresionantes, carecen de una dimensión importante, la experiencia subjetiva. No sienten, ni tienen autoconciencia, lo que limita su semejanza con la mente humana. Un área emergente en la IA es el desarrollo de sistemas que no solo piensan, sino que también interactúan físicamente con su entorno, los llamados agentes inteligentes. Esta conexión mente-cuerpo es esencial para muchas habilidades humanas. Por ejemplo, aprendemos conceptos como arriba y abajo al movernos en un espacio físico. Sin un cuerpo, una IA tiene dificultades para comprender estos conceptos de manera significativa. En robótica, integrar sensores y actuadores en sistemas de IA permite que estos aprendan y se adapten a su entorno, acercándose más al modelo humano. Los robots no solo necesitan una mente que procese información, también requieren un cuerpo que interactúe con el mundo físico. Esta necesidad plantea preguntas fundamentales sobre cómo las máquinas pueden integrar mente y cuerpo de manera efectiva. Para que un robot actúe de manera autónoma en su entorno, necesita sensores. Para percibir su entorno, los robots utilizan cámaras, micrófonos, sensores táctiles y más. Estos sensores son equivalentes a los sentidos humanos, pero carecen de la capacidad interpretativa que ofrece el cerebro humano. Actuadores son los músculos del robot que le permiten realizar movimientos y tareas. Los actuadores actuales aún no logran la fluidez ni la adaptabilidad de los movimientos humanos. Un ejemplo de esta integración es el robot Atlas de Boston Dynamics, que combina un cuerpo altamente articulado con algoritmos avanzados de IA para realizar tareas como correr, saltar y levantar objetos. La teoría de la cognición incorporada sostiene que la mente no está separada del cuerpo, sino que emerge de su interacción con el mundo. Aplicada a la robótica, esta idea sugiere que un robot solo puede alcanzar una inteligencia real si tiene un cuerpo que le permita experimentar el mundo directamente. Por ejemplo, un robot sin cuerpo puede calcular la trayectoria de un objeto en movimiento, pero un robot con cuerpo puede aprender intuitivamente cómo atrapar ese objeto al experimentarlo en tiempo real. Crear un sistema verdaderamente consciente es uno de los mayores desafíos en IA y robótica. Aunque hemos avanzado mucho en la simulación de procesos cognitivos, replicar la experiencia subjetiva sigue siendo un objetivo elusivo. La conciencia implica algo más que procesar información, requiere una experiencia interna. En términos de la relación mente-cuerpo, esto plantea preguntas como:
¿Puede un sistema artificial experimentar sensaciones físicas como el dolor o el placer? ¿Es posible crear una máquina que entienda el concepto de yo o tenga autoconciencia? El experimento mental del cuarto de Mary, del filósofo Frank Jackson, es relevante aquí. Aunque una máquina pueda saber todo sobre un color, no significa que pueda experimentar verlo. Algunas teorías sugieren que la conciencia artificial solo puede surgir si 1. La IA tiene un cuerpo. La interacción con el entorno físico podría ser clave para desarrollar una experiencia subjetiva. 2. La IA alcanza cierto nivel de complejidad. Algunos argumentan que la conciencia es un fenómeno emergente, como ocurre en el cerebro humano. Sin embargo, estas ideas aún están en debate, y no hay consenso sobre si la conciencia artificial es siquiera posible. A medida que los robots e IA se vuelven más avanzados, surgen preocupaciones éticas sobre cómo interactúan con los humanos y qué derechos, si los hay, deberían tener. Si una IA alcanzara la autoconciencia, ¿deberíamos considerarla un ser con derechos? Algunos sostienen que sí, ya que tendría una mente que podría experimentar sufrimiento o placer. Otros argumentan que las máquinas son herramientas y no deberían tener derechos, independientemente de su nivel de sofisticación. Si desarrollamos máquinas con una mente compleja pero sin un cuerpo adecuado, podrían carecer de empatía o de una comprensión completa del mundo humano. Esto podría llevar a problemas en su interacción con nosotros, como decisiones que parezcan lógicas, pero carezcan de humanidad. Un área de estudio emergente es cómo los humanos y los robots pueden trabajar juntos de manera efectiva. Por ejemplo, en entornos médicos, los robots pueden ayudar a realizar cirugías o cuidar a pacientes, pero deben ser capaces de entender las emociones humanas para ser realmente útiles. El desarrollo de robots e IA que integren mente y cuerpo tiene un enorme potencial para transformar la sociedad. Algunas áreas clave incluyen educación. Robots con capacidades sociales podrían enseñar a los niños de manera más efectiva al adaptarse a sus necesidades individuales. Exploración espacial. Robots con mentes avanzadas y cuerpos resistentes podrían explorar planetas y otros entornos extremos en lugar de los humanos. Rehabilitación médica. Exoesqueletos y prótesis controladas por la mente ya están ayudando a personas con discapacidades a recuperar la movilidad. La relación mente-cuerpo no solo define quiénes somos como humanos, sino que también nos inspira a construir máquinas que puedan replicar esta conexión. Aunque todavía estamos lejos de crear un robot verdaderamente consciente, los avances en inteligencia artificial y robótica nos acercan cada vez más a comprender cómo se integran la mente y el cuerpo. A medida que continuamos explorando esta frontera, es importante reflexionar no solo sobre lo que podemos construir, sino también sobre las implicaciones éticas y filosóficas de nuestras creaciones. ¿Qué significa ser consciente? ¿Qué papel jugarán estas máquinas en nuestras vidas? Estas preguntas no solo definen el futuro de la tecnología, sino también el de nuestra humanidad. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.